Muy bien. Con respecto a la fisiología hemodinámica, tenemos que entender lo siguiente, el concepto. ¿Qué concepto debemos manejar nosotros? Acá lo vemos. ¿Dónde está? Acá está. Primero, siempre nosotros nos van a hablar de que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esto es muy importante. Siempre cuando ustedes hagan un estudio del corazón, siempre todo resúmanlo a esta fórmula. Es una fórmula cerrada. Así de sencillo, una fórmula cerrada. Ah, doctor, ¿y cómo es una fórmula, o sea, cómo debería yo, mi cerebro, analizar este proceso? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, hay una fórmula en la física que dice que la diferencia de las presiones es igual al flujo por la resistencia. Mm. La diferencia de presiones es igual al flujo por la resistencia. Interesante, ¿no? Porque a partir de este concepto se puede generar un concepto hemodinámico. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Y esos conceptos hemodinámicos nacen justamente de la física, del movimiento de fluidos. Entonces, basado en esto, nosotros podemos incluso hallar la resistencia, porque si nosotros despejáramos estas variables, por ejemplo, podríamos decir que la resistencia es igual a la diferencia de presión entre flujo, y todo van a ser esta variable. ¿O tiene razón, doctor? Y yo podría decir que la resistencia es igual a la diferencia de presión, presión en la arteria y presión en la vena. ¿Y cómo lo puedo hallar eso? Pues haciendo la presión arterial media, restándole la presión venosa central sobre el flujo, que en este caso sería el gasto cardíaco. Qué interesante. Entonces yo ya me podría acercar a una variable y sacar la variable resistencia. Entonces, yo voy a ir jugando con ciertas variables y de acuerdo a eso vamos a ir adaptando la fórmula. Entonces tenemos que conocer conceptos de presión arterial media, presión venosa central, gasto cardíaco. Entonces todo esto al final se resume a solo ver la presión, ¿no? Y es como en esta fórmula, presión, gasto cardíaco por resistencia. ¿Te das cuenta? Pero si uno quisiera estudiar resistencia, separa las variables y te quedas con la variable resistencia. Esto es interesante, ¿no? Porque puedes hacer lo que tú quieras. Puedes jugar con la variable que tú quieras. Entonces eso es lo bonito. Ahora, ¿qué es importante em, tener en cuenta aquí? Para que nosotros podamos interpretar cómo funciona un corazón, hay que conocer esto. Y esto lo vamos a aplicar mucho cuando estemos en el mundo del shock. Porque ustedes saben que el concepto de shock que se precisa, que se maneja, normalmente siempre tiene dentro de todo, o sea, la hipoxia tisular, siempre tiene algún tipo digamos, de presentación con una presión arterial disminuida, ¿no? Que es uno de los elementos que en las preguntas de examen siempre uno mira, ¿no? Cuando dice, hoy tengo un paciente con la presión baja, ¿por qué podría estar la presión baja? ¿Está chocado? No, no necesariamente. Pero si tiene la presión baja, tú dices la presión baja, y tiene signos de hipoperfusión tisular, entonces probablemente esté chocado. Entonces, siempre las preguntas cuando vean presión baja tienen que hacer esta fórmula, siempre. Y a partir de aquí tienen que desmenuzar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a desmenuzar ahorita. Mira, gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Gasto cardíaco, vamos a bajarlo, es igual al volumen que se da en una contracción, volumen sistólico que se manifiesta, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón? Y la resistencia vascular periférica, normalmente nosotros no la medimos. La resistencia vascular periférica es una variable que no la medimos normalmente. O sea, en el día a día, ¿cómo la puedes medir? No la mides. Se puede medir con el catéter de Swan-Ganz, se puede medir, se puede hacer fórmulas, como han visto ustedes ahí, teniendo la presión arterial media, la presión venosa central, gasto cardíaco. O sea, de qué puedes hallar, la puedes hallar. Pero acá hay que entender las variables que conforman primero el corazón
y la parte vascular. Entonces, la presión arterial es eso, es el trabajo en el corazón y el trabajo a nivel vascular, que es la resistencia vascular periférica, que es ¿quién es el tejido que media más la resistencia? La arteriola, ¿te acuerdas? Entonces, la parte cardiovascular va a estar involucrada en una sola fórmula universal. Y el corazón lo estudiaremos con el volumen sistólico y con su frecuencia cardíaca. Ahora, el volumen sistólico tiene influencia. ¿En qué? En la precarga. Si hay más sangre que llega al corazón, más volumen sistólico. Eso se llama precarga. O la famosa ley de Frank Starling, la precarga. A mayor volumen que tiene el corazón, más se contrae. Más volumen, más se contrae. Precarga. También, ¿quién influye en el volumen sistólico? La poscarga. Y acá es la famosa ley de Laplace. Entonces uno va mirando y dice, ¿no? Y ustedes van a ver que Laplace también involucra. ¿Por qué? Yo le digo una mnemotecnia, ¿no? Le digo teje perro, para acordarme de las cuatro variables que involucra la fórmula, ¿no? Independiente de los números. ¿Por qué? Porque la tensión intraventricular es igual, me quedo acá, con la presión intraventricular multiplicado por el radio entre el grosor de la pared. Entonces, la tensión que se hace en el músculo, la poscarga, es justamente eso, ¿no? ¿Qué es la poscarga? La poscarga es esto. Hay una resistencia a la salida de la sangre del corazón y tengo que generar una tensión para contra esa. Si hay mucha resistencia, habrá menos volumen. Entonces, influye en el volumen sistólico. ¿Sí? Por eso que siempre la poscarga es la resistencia a la salida de la sangre. En cambio, la precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón. ¿Sí? Bien. También, ¿cuál es la otra variable que influye en el volumen? La contractilidad. Si el corazón no se contrae bien, entonces también el volumen cae. ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca propiamente establecida, que generalmente está estimulada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y farmacológicamente la podemos también bloquear. ¿Sí? De aquí nacen todos los conceptos del shock, todos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a ustedes en shock, siempre les digo esto. ¿Cuál es el shock más frecuente? El hipovolémico. Entonces, en el shock hipovolémico, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué estaría ocurriendo? Te lo voy a poner de colores. Acuérdate, shock hipovolémico es porque el volumen está disminuido con el color azul. El volumen está disminuido. Y como está disminuido el volumen, cae el gasto cardíaco, cae la presión. Entonces, ¿qué hay que aumentar? Hay que aumentar la precarga. Por eso hay que meterle agua. Ah. Luego que tienes el shock hipovolémico, ¿cuál es el siguiente shock? Cardiogénico. Pero lo voy a poner de otro color para que lo hagamos bien chévere. Y así tengamos diferentes interpretaciones. Cardiogénico sería el otro shock. El cardiogénico se divide en dos tipos de shock, en el shock intrínseco y extrínseco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El shock extrínseco es también llamado shock obstructivo. Obstructivo, para arriba, para que lo entiendan. Ya. ¿Y estos shock obstructivos quiénes son? Tromboembolismo pulmonar. Acuerda que esto preguntan bastante en los exámenes, ¿ah? Tromboembolia pulmonar, neumotórax a tensión. ¿Y cuál es el cardiogénico intrínseco? Ah, un infarto. El extrínseco es un shock obstructivo y el intrínseco, un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque depende de la bomba. Ya. Si yo tengo un shock cardíaco obstructivo, ¿por qué? ¿Por cuál es el motivo del shock, un shock obstructivo? Si yo tengo un taponamiento, por ejemplo, acá pongo también taponamiento cardíaco, es porque hay mucho líquido pericárdico que colapsa el corazón. Entonces no se llena bien, por eso que tiene poco volumen. Si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, está tapadazo en la arteria, entonces no sale del ventrículo derecho, no carga la sangre en pulmón y no llega al ventrículo, y esto disminuye volumen también. ¿Te das cuenta? Y si yo tengo una neumotórax de tensión, está tan grande el aire en la caja torácica que colapsa la vena cava superior y disminuye el retorno venoso. Mira, doctor, qué interesante. Entonces, cuando yo tengo un shock obstructivo, lo primero que se debe hacer es quitar la causa de la obstrucción.
porque si no, no va a mejorar, porque estás comprimiendo que el corazón no trabaje bien. En cambio, un shock intrínseco, un IMA, la falla acá es directamente el músculo, está fallando el músculo, está tontado por la izquierda. Entonces, acá generalmente uno va a entrar a reforzar ¿qué cosa? La contractilidad. ¿A reforzar qué cosa? La resistencia vascular periférica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que el corazón está fallando, porque está fallando en verdad, su precarga no se contrae adecuadamente, o sea, no me está trabajando bien la contracción, muchas veces, que como comenzamos primero en un shock de tipo cardiogénico, primero darle noradrenalina, porque queremos trabajar, como el corazón está tonto, primero comenzaremos con esto, aumentando la resistencia vascular periférica. Ah, claro, pero no es que está tonto el corazón, entonces comienzo con claro, aumenta el noradrenalina todo, para que él sea el que aumente la presión y con esa presión se pueda manejar la perfusión tisular. Y ya si ya tienes mucha dosis de noradrena, no te queda otra que quemar las pocas células cardíacas que tienes para contraerse y ahí usarás dobutamina recién. ¿Te das cuenta qué importante es el orden de cómo, por qué usamos una cosa u otra? Es muy importante. Y luego tenemos el otro shock que nos preguntan, que es el shock distributivo. Yo lo pongo así con varias patitas la palabra, distributivo porque distribuye. ¿Cuál es el shock distributivo más frecuente de todos? Acá lo pongo, el séptico. ¿Te das cuenta que en la palabra shock he resumido todo, ¿no? Eso lo hice hace muchos años y ayuda a muchas personas, ¿verdad? El shock séptico, ¿no? Entonces uno al toque lo ubica, ¿no? Pero también dentro de ellos, ¿quiénes está? El shock anafiláctico. ¿Quién más está? El shock neurogénico. El único shock que vas a ver tú, prácticamente el paciente está bradicárdico. Es el único shock que va con bradicardia, porque todos los demás están taquicárdicos para compensar la poca cantidad de volumen. Y lógicamente la resistencia vascular periférica está en el piso. Eso se llama vasoplegia. Cuando el vaso sanguíneo está así y se dilata, se llama vasoplegia. Quiere decir que hay una alteración y pues se vasodilató, ¿no? Para que lo tengas. También podría ser por medicamentos, ¿sí? Medicamentos también pueden influenciar. Las intoxicaciones por barbitúricos, por ejemplo, podría dar esta situación, como para que lo tengan. Y lo otro es el séptico, ¿no? Propiamente para que esté dentro de tu mirada. También podríamos poner acá las hormonales, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, las insuficiencias suprarrenales, ¿no? Que pueden hacer un shock de este tipo, ¿no? Por un tema más endocrinológico. Entonces, esto es importante para que uno pueda tener en cuenta. Entonces, cuando yo tengo preguntas de examen, lo primero que me van a preguntar es esto, ¿no? Por ejemplo, doctor, en un shock hipovolémico, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Todo siempre pensando en la formulita. ¿Cómo estará el gasto cardíaco? Doctor, si hay poco volumen, el gasto está caído, pues. Perfecto. Entonces, en un gasto cardíaco está caído en el shock hipovolémico. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Dando qué? Dando cloruro al 0,9%. Perfecto. Si yo tengo un paciente que está con un shock cardiogénico, ah, acá tengo que saber si es un shock extrínseco, doctor, o es un shock intrínseco. Si es extrínseco, ¿qué es lo que se hace? La primera medida. ¿Qué es la primera medida? Drenaje. Si es tórax, drenaje con aguja. Pericardio, drenaje el taponamiento cardíaco. Si es fibrinólisis, para tromboembolismo pulmonar, si es masivo, pues como propiamente un shock cardiogénico, ¿no? De tipo obstructivo, ¿no? Ahora, si es intrínseco, primero resistencia vascular periférica, entonces primero noradrenalina. Y después que no me responde, le agrego la dobutamina. Si es un shock distributivo, entonces, ¿qué voy a hacer primero? La noradrenalina. Entonces, esto de acá es muy importante a tomar en cuenta para la presentación del patrón hemodinámico. Entonces, siempre cuando aprendamos patrón hemodinámico, acuérdense que todo van a ser en las preguntas a partir de este esquema, toditito. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta para los exámenes, por las diferentes preguntas que hemos hecho un montón de preguntas de patrones hemodinámicos y eso lo tienen que manejar. Con respecto a los mecanismos ya propiamente que hemos conversado, en los mecanismos de contracción y presión arterial, vamos a tener un poquito de entender el corazón como una bomba. Que nunca hay que olvidar esto, la fórmula universal,
El flujo igual a diferencia de presión entre resistencia. Y también la fórmula universal de la presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Para tenerlo en consideración. Ahora, cuando yo tengo esta fórmula que me va a acompañar todo el tiempo, ya sé cómo trabaja, ¿no? Acá yo he aprovechado en ponerles esto porque esta es la ley de Ohm, básicamente, que en la física se utiliza y se puede aplicar en la fisiología cardiovascular, ¿no? Es importante. Entonces, es importante recordar y hay que tener en cuenta las diferentes leyes que nos pueden preguntar. La ley de Frank Starling es la más preguntada de la historia, que básicamente es la ley de la precarga. La ley de la precarga, ¿sí? Es la ley más preguntada de la historia, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y que hay que recordar que el corazón consume oxígeno por el trabajo que hace. Esto también te van a preguntar. El consumo del oxígeno va a estar distribuido en dos lugares generalmente. Por un lado, tenemos la frecuencia cardíaca, se consume mucho. Y por otro lado, vemos que la poscarga también consume mucho. Y hay una manera de darle un medicamento para disminuir la poscarga en muchos pacientes, los IECAS, y la frecuencia cardíaca, los beta bloqueantes. Y qué coincidencia que estos dos son los fármacos que aumentan la sobrevida del paciente. Entonces ya sabemos cuando queremos hablar de un fármaco que aumenta la sobrevida, es porque es un fármaco que está atacando directamente a la parte metabólica del corazón, haciendo de que pueda gastar menos energía en este proceso. Ahora, el corazón es fundamental, pero la distribución del gasto cardíaco en los diferentes órganos también tiene un porcentaje y lo han preguntado. ¿Cuál es la distribución? Acá tengo un gráfico. Cuando normalmente sale el corazón, ponte sale 100. Entonces, la cantidad de sangre que va a distribuirse es distinta. Por ejemplo, en las coronarias, pregunta examen, 5%. En la piel, 5%. Pero mira de dónde va más. Al riñón, a la tripa gastrointestinal y al músculo esquelético. Justamente, justamente, acá ocurre una situación bastante lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque como va el riñón, el gasto cardíaco, bastante, incluso para las preguntas de examen, yo le juego con el 20% a nivel del riñón, con preguntas de examen, ¿no? Pero el riñón, cuando hay una situación de hipovolemia, es uno de los órganos que primero se sacrifica, como decir, el riñón dice, ya no venga sangre por aquí, se tapa para que la sangre se redistribuya a otros órganos importantes como el cerebro. Pero lamentablemente el riñón no se da cuenta de la importancia que tiene, porque el riñón es el mejor controlador de presión arterial y se sacrifica en estos elementos. Entonces, eso es bastante, da pena, pues, ¿no? Como el riñón entra en insuficiencia renal apenas hay una hipovolemia, por proteger y redistribuir el flujo a otros órganos importantes, como el cerebro, ¿no? Es el primer lugar que tenemos que asegurar, básicamente, por el tema de la perfusión. Esto es importante, entonces ya vamos entendiendo cómo se va distribuyendo, y esto nos va a permitir entender ahora cómo tenemos nosotros que regular la presión arterial. Cuando nos vengan preguntas de regulación de presión arterial, ¿cómo tenemos que enfocar? Primero, existen dos tipos de reguladores, muchachos. Los reguladores rápidos y los reguladores lentos. Es muy importante esto. Para poder regular de manera rápida, voy a trabajar con los varoreceptores y con los quimioreceptores. Y para regular de manera lenta, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto. Ahora, yo quiero regular de manera rápida, trabajaré con los varos. ¿Cómo trabajan los varoreceptores? ¿Dónde están ubicados los varos, los quimioreceptores? Como son rápidos, los varo y quimioreceptores están ubicados en zonas de alta presión. Ah, entiendo. Entonces van a haber zonas de alta y baja presión, correcto, correcto. Entonces, los varos son los que regulan la presión, sea alta o sea baja. Y los quimio son aquellos que regulan la presencia de la disminución de oxígeno. Y eso lo tomarán como que está llegando poca presión a esa zona. Entonces, muy importante. Por ejemplo, tenemos acá varoreceptores. Un varoreceptor
está casi, como se dice, sintiendo de que viene poca presión, por X motivos. El receptor dice, pucha, ha disminuido la presión. De repente hay una tendencia normalmente a responder a algo. Entonces, el cuerpo se ha dividido de dos maneras, dicen. El cuerpo es muy inteligente. Dice, yo tengo que tener lugares que me controlen cuando las presiones están muy altas y lugares cuando la presión está muy bajas. El cuerpo por naturaleza tiende a subir la presión con los años. ¿Por qué? Porque se endurecen las arterias, aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, tenemos tendencia a aumentar presión, más que disminuir. Entonces, como el cuerpo va a tener la tendencia a aumentar presión, vamos a tener que tener una respuesta cuando hay un aumento de presión. Y la respuesta será disminuir la frecuencia cardíaca para que pueda disminuir la presión arterial. Esto lo vamos a hacer a través de los vasoreceptores, que son receptores muy rápidos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo a nivel de la región aórtica, detrás de la pared del arco aórtico, y a nivel de la bifurcación de las carótidas, tiene los famosos vasoreceptores y también los quimiorreceptores. ¿Ya? ¿Y qué ocurre ahí, doctor? Cuando llega mucha presión a la zona, por ejemplo, carotidia, automáticamente el impulso pregunta de examen viaja a través del noveno par. Noveno par. Eso es cuando es en carótida, en bifurcación carotídea, de los cuerpos carotídeos. En cambio, cuando es en arco aórtico, el impulso viaja a través del décimo par. Como es mucha presión, le mandan la información a quién, al bulbo, el lugar, el controlador cardio respiratorio, bulbo. Y el bulbo contesta cuando hay una subida de presión, mandando al vago a que bloquee el sistema eléctrico, disminuyendo así, bradicardizando así, y lógicamente disminuyendo la presión arterial. ¿Se entendió? Entonces tenemos receptores de alta presión que están a nivel de alta presión. Son receptores que están a nivel aórtico y carotídeo, que reciben mucha presión, mandan respuesta ya sea carotidia por el noveno o aórtico por el décimo al bulbo y el bulbo contesta con el vago bloqueando los nodos sinusales nodo AB, disminuyendo así haciendo bradicardia y disminuyendo así la presión arterial. Entonces ese es el mecanismo, digamos, de los receptores de alta presión. Pero hay receptores que son de baja presión. ¿Qué significa un receptor de baja presión? Son receptores que no necesitan captar tanta presión como en las arterias, sino en lugares con menor presión, pero también son patológicos el aumentar esa cantidad de presión. Y esto generalmente se ubica en las aurículas y en la arteria pulmonar. Y lo que hacen estos receptores, automáticamente cuando se sienten distendidos, comienzan a producir estos receptores de baja presión una sustancia química que se llama péptido natriurético, que puede ser el atrial o el péptido natriurético cerebral. ¿Dónde se crean estos péptidos natriuréticos? En los miocitos. Y estos péptidos, como su nombre lo dice, natriuréticos, sirven para eliminar el exceso de sodio y lógicamente esto jala agua. De esa manera disminuye esa presión que ya ven distendidas en cámaras de baja presión. Entonces, esta es la forma como se controla cuando hay un aumento de presión. El vasoreceptor de alta presión o de baja está funcionando. Y los receptores químicos lo que hacen es captar la disminución del oxígeno a nivel de los cuerpos carotídeos. Ven que disminuye el oxígeno, mandan respuesta por el noveno par y el bulbo responde. Pero ¿cómo responde el bulbo cuando veo que hay poco oxígeno? Estimulo adrenérgicamente al sistema en este caso el sistema eléctrico, no sinusal, no auricular ventricular y músculo cardíaco para que haga taquicardia y con esto aumento de presión arterial. Entonces, jugamos con reguladores químicos y reguladores de presión, químicos y de presión, químicos y de presión. Estos son reguladores rápidos, son reguladores
rápidos, pero hay reguladores lentos que se van a presentar, que son los más influyentes a la larga en un manejo de paciente, que son del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá te he dejado un poco unas preguntas de flujo por órganos, que también se puede, digamos, se puede preguntar. ¿Cuál es el flujo total de la sangre de menor a mayor? Acá van a ver que los órganos tienen en la piel, en el cerebro, que lo vamos a poner, tienen diferente flujo de presión, ¿no? Y el hígado tiene mucho más flujo de presión, lógicamente, más flujo de sangre, mejor dicho, que estos órganos, el hígado. ¿Ok? Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿no? ¿Cuál es el flujo total de la sangre por unidad de masa? O sea, por 100 gramos de tejido. ¿Qué órgano por 100 gramos de tejido recibe mayor cantidad de sangre? El riñón. Definitivamente el riñón recibe mayor cantidad de sangre. Hay algunos órganos, como los cuerpos carotídeos, ¿no? Se dice que reciben hasta 2000, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que son chiquitos, pues, pero no va a ser 100 gramos, ¿no? Que son chiquitos, pero para que veas que para el tamaño que tienen recibirían esa cantidad, para que tengas una referencia. Luego también recibe el corazón, el hígado, ¿no? Y el hígado puede ser el que recibe flujo total mayor, pero por 100 gramos de tejido, ¿quién es más funcionalmente activo? Es el riñón. Esto nunca lo olvide. ¿Quién es el que tiene el mayor consumo de oxígeno por unidad de masa? El corazón. El corazón consume mayor cantidad de oxígeno por la unidad de tejido. O sea, el corazón chiquito, pero consume mucho oxígeno para el tamaño, ¿no? Entonces, 10 mililitros más o menos. Cuando uno opera al corazón, lo quiere poner frío, como se dice, con hielo, todo, su tasa metabólica baja bastante, a 3, 4 milímetros por 100 gramos de tejido. Pero con el corazón tan normal trabajando, hasta 10 llega. Y en cambio, el consumo de oxígeno por unidad de masa en el cerebro es menor, 4, comparado al corazón que consume más. La diferencia es que el corazón te puede aguantar 20 minutos sin oxígeno. Y recién después de 20 minutos el corazón se comienza a morir, el infarto, ya establecido, la necrosis coagulativa. Pero en el cerebro no puedes tolerar más de 5 minutos sin oxígeno. Esa es diferencia, para que lo tengan en cuenta. Porcentaje de gasto cardíaco, ¿quién recibe mayor cantidad de porcentaje de gasto? El hígado recibe más. Y la pregunta que han hecho acá con respecto al porcentaje de gasto es la del corazón, las coronarias. ¿Cuánto es porcentaje de gasto recibe las coronarias? El 5%, ¿no? Como para tenerlo totalmente presente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en los reguladores rápidos a nivel químico, sobre todo el oxígeno, es lo que vamos a medir de manera periférica. Los receptores químicos a nivel periférico, el oxígeno. Y los receptores de tipo central, el CO2. ¿Ok? Tú sabes que a nivel del bulbo, quien regula la cantidad indirectamente, el centro, mejor dicho, más importante de la regulación de la respiración es por CO2. El CO2 es el que manda. Bueno, a nivel central, pues con CO2 se regula muchas cosas, pero a nivel periférico con la disminución de oxígeno es lo que vamos a regular. ¿Sí? Y un regulador lento es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se trabaja eso ya en nefrología propiamente, pero para que veas tú cómo va jugando, todos estos mecanismos se van presentando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al endotelio, ¿qué podemos comentar? Vamos a comentar que el endotelio, habíamos dicho, es prácticamente un equilibrio de dos sustancias, ¿no? La producción de endotelina 1 o tromboxano, que son los que terminan llevándote a la vasoconstricción y a la proliferación, y la de prostaciclina o dióxido nítrico, que te llevan a la vasodilatación y proliferación. Esto es muy importante porque preguntan bastante, ¿no? Dicen, endotelina es, por ejemplo, endotelina es a óxido nítrico como tromboxano es a prostaciclina, para que veas quiénes son sus antagonistas naturales. Otras funciones que tiene el óxido nítrico, el endotelio en general, es la vasodilatación, que eso es muy estimulado por el óxido nítrico. Tiene una variedad antiproliferativa, es antiinflamatoria y anticoagulante. O sea, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un efecto de funcionalidad del óxido nítrico ante estas situaciones. Ahora, si uno quiere estudiar bien un poco esto y la influencia de muchos medicamentos, tiene que trabajar lo que es la cascada de los fosfolípidos, ¿no? Para formar ya los medicamentos propiamente, entender los conceptos. Entonces, tienes que entender un poquito esta cascada, ¿no? Cómo del fosfolípido de la membrana celular, cómo se va trabajando con una fosfolipasa, se forma ácido araquidónico,
Y de acuerdo a la presencia de las diferentes ciclooxigenasas, vamos a ver diferentes cascadas, ¿no? O lipoxigenasas, ¿no? Acá podemos poner ciclooxigenasas o lipoxigenasas, para que tengan una idea, ¿no? Las lipo van a terminar en leucotrienos, que generalmente son los que van a ayudar a lo que es la tos, ¿no? Los leucotrienos. En el caso de la ciclooxigenasa, va a estimular la producción de prostaglandinas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y estas prostaglandinas pues van a evolucionar, ¿no? Prostaglandina G, luego la H, luego la E, o sea, van a evolucionar. Esto lo digo porque a veces uno cree que debe memorizar esto, y no lo deben memorizar, solo deben conocer cómo existe y cómo se maneja. ¿Por qué? Porque todo esto es para hablar nada más de la prostaglandina I2 y del tromboxano 2, que tienen orígenes muy parecidos, pero funciones distintas finales, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren esto. ¿Qué hace el óxido nítrico? Normalmente el óxido nítrico permite la dilatación de un vaso. Dilata. Ah, qué interesante. Y otra función importante es que nosotros vamos a ver de que el óxido nítrico va a permitir una regulación de la contracción y la vasodilatación, porque todo el tiempo permite vasodilatar, pero en medidas equimoleculares para que no se nos pueda ir, como se dice. Entonces el óxido nítrico se está produciendo. Ahora, en su producción del óxido nítrico, que es importante, ¿para quién? Para el músculo liso. El óxido nítrico se produce en el endotelio y lo va a tratar el músculo liso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el óxido nítrico en el músculo liso? Su función básicamente es esta. Por ejemplo, cuando tú tienes toda la cascada acá, ¿no? Que te termina saliendo óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es lo que busca? Busca relajo, relajo. Hay fármacos que pueden estimular su función, claro, los nitratos, por ejemplo, ¿no? Que están contraindicados en algunos medicamentos como el sildenafilo, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, quiero enseñarte esto. Los nitratos, por ejemplo, van a terminar estimulando las células endoteliales y estas van a terminar produciendo mayor cantidad de óxido nítrico. Y lógicamente, al tener mayor cantidad de óxido nítrico, ¿qué es lo que buscamos, muchachos? ¿Qué es lo que buscamos? Al tener mayor cantidad de óxido nítrico, este va a estimular a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa va a transformar el GTP a GMP y aquí comienzan los problemas. Escuchen, aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el GMP cíclico se va a elevar y cuando el GMP cíclico se eleva, activa unas proteinquinasas que permiten el relajamiento muscular liso. ¡Bacán! Pero luego el GMP cíclico tiene que pasar nuevamente a GTP. ¿Gracias a quién? A una 5-fosfodiesterasa. Pero ¿qué pasaría si tú tomaras un medicamento, como el sildenafilo, donde prácticamente bloquea a esta fosfodiesterasa? Entonces se quedaría en mayor concentración que el GMP cíclico. Y el GMP cíclico cuando está en mucha cantidad, ¿qué hace? Activa proteinquinasas y esto hace relajamiento muscular liso. Entonces se puede ir al extremo. Al tener, por ejemplo, un paciente que está tomando nitrato y está tomando sildenafilo, estás loco. Lo vas a tener recontra vasodilatados sus vasos. ¿Y qué dice la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo tomo un medicamento, voy a tirar al piso, ¿qué cosa? La resistencia vascular periférica. ¿Entienden? Porque estoy tomando un nitrato con sildenafilo que estoy potenciando el GMP cíclico y haciendo de que haya relajamiento muscular. Entonces se va abajo. Y si se va abajo, ¿qué pasa con la presión? También cae. Entonces la gente se vuelve loca porque el corazón busca compensar. Cuando cae la resistencia vascular, el corazón automáticamente quiere aumentar. ¿Para qué? Para que pueda mantenerse en homeostasis. Pero ¿qué pasa si ha caído muy fuerte la resistencia vascular? Te cae la presión arterial, viene menos perfusión cerebral, se marea el paciente y ¡pum! Se desmaya. Y ahí puede quedar, ¿no? Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay que saber dónde se produce el óxido nítrico endotelial, dónde actúa músculo liso. Y eso lo tenemos que tener recontra mapeado para todas las diferentes preguntas que nos pueden ver. Bien, cuando nosotros estamos hablando ahora de los compensadores de falla cardíaca, ¿por qué lo tenemos que sacar digamos, a reconocer? Normalmente el corazón, cuando comienza a deteriorarse, ya sea por una cardiopatía isquémica, una hipertensión, una valvulopatía, lo primero que hace el corazón siempre es tratar de proteger el gasto cardíaco. O sea, él busca, como sea, de mantener una presión arterial que hemos estado estudiando. Se maneja con una fórmula.
de gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, automáticamente la mayoría de cosas que van a salir de nuestro cuerpo para ayudar a que el corazón mantenga una buena presión, a pesar que está cansadito él, es pues aumentando la resistencia vascular periférica. Recuerdan que ustedes que el gasto cardíaco era volumen sistólico por lo que es frecuencia cardíaca. Entonces también puede ser que aumente la frecuencia cardíaca, ya que lo que se está viendo alterado es el volumen sistólico, a pesar de que tienes una buena hidratación, porque es el corazón, es la parte contráctil la que está fallando. Entonces el corazón busca siempre aumentar resistencia vascular periférica, aumentar frecuencia para poder mantener una buena presión cuando vemos una caída del volumen sistólico por un defecto de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué cosas hace el corazón o qué busca para que podamos lograr esto? Y acá vamos a encontrar los famosos compensadores. El sistema nervioso simpático es un compensador. ¿Por qué? Porque va a permitir aumentar la resistencia vascular periférica. Va a permitir aumentar la frecuencia cardíaca. Interesante. Así como el sistema nervioso simpático, también van a haber otros que van a crearse. Ejemplo, cuando nosotros estamos en un elemento ya de aumentar la frecuencia cardíaca con fines de compensar la presión o aumentar la resistencia vascular periférica, el corazón dice, necesito más agua para mejorar en todo caso el volumen, ya que contractilmente no estoy bien, entonces mi precarga la puedo aumentar. ¿Y qué hace? Aumenta la antidiurética. Comienza a aumentar. Y esto va a retener agua para que aumente el volumen sistólico. Pero igualito se va llenando de agua porque la contracción es mala y ustedes saben que el lugar donde tiene, como se dice, menor presión es el pulmón, entonces se tiende a retener ahí el agua. Entonces el corazón comienza a buscar apoyo por todos lados para seguir aumentando la presión, porque está cayendo el gasto, siempre está con la tendencia de caer el gasto, pero justamente está un poco deteriorándose. Entonces, ¿qué hace? Busca apoyo. Puede ser que haya un apoyo ya de tipo hormonal propiamente establecido, o químico, llámalo, no tanto hormonal, químico, donde vamos a ver que va a haber un aumento de producción de endotelina, a justamente aumentar resistencia vascular periférica. Pero también el corazón puede ser que haga uso del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que aumente también resistencia vascular periférica. Entonces, cuando un paciente tiene un corazón cansado, un corazón con insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden definir la insuficiencia cardíaca como el corazón que no está llevando oxígeno y nutrientes a toda la economía. No está bien esa bomba, tiene insuficiencia cardíaca. Y lógicamente el corazón se basa en elementos externos que le llaman compensadores para poder mantener una presión arterial media adecuada en todo el organismo. Estos compensadores son los que terminan deteriorando más al corazón. Entonces nosotros como médicos, ¿qué es lo que hacemos? Bloqueamos a estos compensadores y tratamos de ayudar las causas de la insuficiencia cardíaca. Si fue una coronariopatía, mejoramos la coronariopatía. O sea, con eso mejora la insuficiencia y damos fármacos para que bloqueen esos compensadores, porque esos compensadores hacen daño a la larga. De tal manera de que así es como se van a salir una serie de fármacos. Ejemplo, el BIE. Un beta bloqueante, ¿qué hace? Bloquea esto. ¿Qué hace un YECA? Bloquea esto. Y automáticamente la antidiurética y la endotelina disminuyen. La espironolactona se usa mucho cuando la fracción de eyección es menor de 35 y lo que hace es evita el remodelamiento cardíaco. ¿Qué cosa es remodelar? Es pasar de una célula que se contrae a que se fibrose. Entonces también la espironolactona va a ayudar en el remodelamiento cardíaco. Entonces vamos a bloquear ese efecto de la aldosterona que se va a presentar y va a generar remodelamiento. Pero hay un enemigo de los compensadores que siempre hay que tenerlo en nuestra vista, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando uno estudia eso en nefrología, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo estudiamos bastante y van a darse cuenta que hay 20.000 formas, como pueden ver en el gráfico, y que está escrito aquí para que lo tengas presente, de cómo la angiotensina 2 afecta a todo esto. Para esto, primero hay que reconocer su formación. El hígado produce el angiotensinógeno. Por intermedio de la renina, hormona que lo produce las células yuxtaglomerulares, se forma la angiotensina 1.
La angiotensina 1 por medio de la ECA1 forma angiotensina 2. Y aquí nace el gran, como se dice, protagonista, ¿no? De la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 puede trabajar en receptores AT1 y receptores AT2. La angiotensina 2 en el pulmón puede convertirse en angiotensina 3 y también 4, pero esto no pregunta. Acá la que preguntan es la 2. Acuérdate, han preguntado hasta cuántos aminoácidos tienen. Yo siempre les digo, la angiotensina 2 es como el Chavo del 8, porque te acuerdas que es un destructor el Chavo del 8. Entonces tiene 8 aminoácidos. Y lógicamente, eso es lo que vemos acá. ¿Qué funciones tiene la angiotensina 2 como compensador dañino? Primero hace una vasoconstricción anormal. O sea, no cierra nomás, sino patológicamente hace que el vaso que está cerrado se mantenga cerrado. Segundo, estimula la activación del sistema nervioso simpático. Aumenta la producción de aldosterona, que es artífice de la remodelación cardíaca. Aumenta la concentración de vasopresina para retener agua. Aumenta las concentraciones de endotelina. Aumenta el PAI-1 para que justamente estimule y sea protrombótico. Aumenta la agregación plaquetaria. Aumenta la producción de superóxido para aumentar los radicales libres y hace la remodelación, que básicamente es la mezcla de qué? De un miocito que se va hipertrofiando, de músculo liso que se va creciendo, hipertrofiando, y acumulación de colágeno, que reemplaza poco a poco el tejido contráctil, haciendo que áreas que antes se contraigan, ahora ya no se contraen y pues se llenan de fibrosis. Entonces, esto hace la angiotensina 2, señores. Esto hace la angiotensina 2. Y ojo, va a tener también algunos otros efectos cerebrales, como por ejemplo aumentar la sed y tener más ganas de tomar agua. Esto es bastante interesante y acá lo vemos un poco en el gráfico y los efectos que termina generalmente activándose este sistema de presiones, pero yo quiero que ustedes tengan bien bajo repaso lo que hace la angiotensina 2. Con eso lo tendríamos recontra mapeada y ya sabríamos cómo está atajando a los diferentes tejidos. Bien, para poder entrar en lo que es la clínica cardiovascular, hay que entender algunos detalles que vamos a aplicar las bases para poder fundamentar por qué y cómo tenemos que explorar a nuestros pacientes y la interpretación, porque son preguntas que siempre nos van a venir. Para poder recordar un poco el ciclo cardíaco, que es la parte inicial de la clínica, hay que entender de que la palabra ciclo tiene 5 letras. Y yo lo pongo y lo divido en 2 sílabas para que nos podamos recordar que sí viene de sístole y la parte de clo es la parte de la diástole. Entonces la parte de la sístole y la parte de la diástole son dos elementos importantes en los tiempos. Y es muy preguntado esto. Tenemos la sístole y tenemos la diástole. Entonces la sístole va a ser la primera parte donde se contrae el corazón y la diástole donde se relaja y se llena de sangre el corazón para comenzar la nueva sístole y pueda expulsar la sangre. Normalmente, la sístole inicia con el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y se ejecuta un tiempo, y luego viene el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, donde vamos a ver el cierre de la aorta primero y luego la pulmonar. Se dice que la aorta es la más vaga, por eso se cierra antes que la pulmonar. Y luego comienza la diástole. Cuando normalmente nos preguntan con respecto al segundo ruido, ¿quién se cierra primero? Fisiológicamente, podemos hacer un desdoblamiento fisiológico cuando uno inspira, ¿no? Si uno inspira, el ventrículo derecho se llena más de sangre en la inspiración. Al inspirar, jala más sangre y cuando se contraen los dos ventrículos, el derecho demora más en drenar un poco más y por lo tanto la pulmonar se separa un poco más de la aorta al cerrarse y se siente una desdoblación del cierre. Eso se llama cierre, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, cuando uno hace la inspiración. En el caso del patológico, puede ser de que todo el tiempo esté desdoblado. Siempre se cierra más primero la aorta y luego la pulmonar, pero todo el tiempo.
desdoblado. Entonces, esto podría ocurrir en una hipertensión pulmonar. Y si fuera al revés, podría ser en una hipertensión arterial. Pero hay algunas patologías como el desdoblamiento fijo del segundo ruido, donde todo el tiempo, sea en inspiración o expiración, sea inspiración o expiración, todo el tiempo está desdoblado. Entonces, cuando uno dice, oye, desdoblamiento, ¿por qué todo el tiempo? Porque aparentemente, está ocurriendo de que hay una comunicación que hace de que el flujo todo el tiempo llegue en mayor medida, la cantidad de sangre se va a encontrar en las cavidades de menor presión. Entonces va a haber un drenaje permanente de mayor proporción del ventrículo derecho. Entonces los clásicos shunts de izquierda a derecha. Se viene el flujo por la comunicación interauricular, por el CIA, está entrando el flujo, se está llenando mayor cantidad de sangre con la parte venosa y entonces se llena de sangre y todo el tiempo está drenando más tiempo el ventrículo derecho que el izquierdo. Entonces está haciendo un desdoblamiento fijo del segundo ruido. La pulmonar se cierra después y se mantiene todo el tiempo. Eso es típico de la comunicación interauricular que lo preguntan bastante. Ahora, cuando yo les comencé esta parte, les dije ciclo. Y sí tiene dos letras y clo tiene tres. Para acordarnos que la parte de la sístole tiene dos momentos. En cambio, la parte de la diástole tiene tres momentos. Y a propósito pongo las bolitas. Y voy a recordar esto. La letra C está en los dos de aquí. ¿Eh? Entonces voy a poner que la primera letra de la sístole voy a pintarlo de verde y también la primera de la diástole. ¿Y por qué hago esto? Porque ambas tienen la palabra isovolumétrica, o sea, igual volumen. En el caso del caso de la sístole será la contracción isovolumétrica y en el caso de la diástole será la relajación isovolumétrica. Ah, qué interesante, doctor. Y luego, ¿qué viene? Miren, viene la eyección. Entonces la sístole se completa. En el caso de la diástole, primero la relajación y luego que viene el llenado ventricular. Y el llenado ventricular va a originar el tercer ruido. En todos los pacientes, no, pero podría ser bueno o malo. Puede ser bueno y puede ser malo. El tercer ruido acá lo voy a poner, el tercer ruido puede ser fisiológico y puede ser patológico. Ah, mira, doctor, ¿y en qué situaciones aparecerá de manera fisiológica? El bell ball, aumento de velocidad, por ejemplo, si hay fiebre, algo patológico, a menos velocidad la sangre se mueve, y algo fisiológico, que estés corriendo, puede tener tercer ruido. Y el volumen, algo patológico, imagínate que tienes una insuficiencia cardíaca. Es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca. Ah, ok, entonces patológico es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca, por la parte de volumen. Y fisiológico volumen, gestante. A partir de las 20 semanas de embarazo se llenan más el volumen plasmático. Entonces el tercer ruido es el llenado ventricular. Hasta este momento se llenará un 80%. En la relajación no va a entrar nada ni sale nada, pero se llama isovolumétrica, se mantiene igual. Y en la contracción isovolumétrica, igualito. Pero ahorita, en esta segunda etapa de la diástole, 80% se llenó el ventrículo izquierdo. Y la última etapa se llena un 20%. ¿Gracias a quién? A la contracción auricular. Si no hubiera contracción auricular, no se llena ese 20%.
O sea, si hubiera fibrilación, no se llena. Y si hubiera fibrilación, ¿dónde se queda esa sangre? En el pulmón. Y un paciente cardíaco que haga fibrilación se queda en el pulmón y eso puede generar disnea. Exacto. Cuando viene un paciente fibrilador en la emergencia, doctor, ¿y ayer estaba bien? Sí. ¿Hoy está mal? Sí. Tócale el pulso. Fibrilando. Ese 20% se está perdiendo. Hay que cardiovertirlo al hombre. ¿Para qué? Para recuperar ese 20%. En él es valioso. En ti de repente no, porque tú eres un corazón joven. Entonces, eso es importante. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una insuficiencia bien avanzada? Puede aparecer un cuarto ruido. Justamente aparece en esta etapa, en la tercera parte de la diástole. El cuarto ruido siempre es patológico, siempre. No hay un cuarto ruido. Es el ruido, el peor ruido. Está en niveles avanzados de insuficiencia cardíaca. Más avance de la insuficiencia cardíaca. A recordar. Perfecto, doctor. Ya entendí perfectamente el ciclo cardíaco. No quiero que falles una pregunta. Cuando escucho estos ruidos, lo puedo escuchar con la membrana o con la campana. Con la membrana son generalmente sonidos agudos y con la campana son los graves, como las estenosis mitrales, tricuspidia, tercero o cuarto ruido, para tenerlo mapeado. Los clics, los chasquidos, los clics, no clásicos, los chasquidos, típico de la estenosis mitral. Esa palabra la vas a ver solo en estenosis mitral. O los refuerzos presistólicos también de la estenosis mitral. Son situaciones que van a definir algo. El clic, por ejemplo, se ve en las válvulas protésicas. ¿No? Clic es de válvulas protésicas. Apertura de válvula protésica. Chasquido, apertura de estenosis mitral calcificada. La palabra chasquido, una pregunta de examen, al toque tienes que identificar estenosis mitral. Ritmo sinusal, refuerzo, el presistólico, de lejos, el refuerzo presistólico es fundamental. Eso se ve en que en la estenosis mitral tiene que haber un refuerzo para poder meter esa contracción auricular y pueda llenarse ese 20% porque está en una estenosis mitral severa. Entonces hay que recordarlo. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta dentro de mi camino del ciclo cardíaco. El pulso venoso. Nos preguntan pulso para entender primero el comportamiento de las ondas. Una persona normal puede medirse el pulso venoso. El pulso venoso, la mejor manera de medir el pulso venoso es con un catéter venoso central. Entonces el catéter se coloca y luego el catéter, ¿dónde se deja el catéter? Antes de entrar al corazón. Y este catéter se le coloca un monitor. Y el monitor, ¿qué hace? Sensa las ondas. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera exacta de poder medir el catéter venoso central, lógicamente. Muchas veces en los hospitales que se hace, ¿no? No se tiene primero el catéter venoso central para colocarle a alguien, ¿no? Y tampoco se tiene el monitor. Tú estás en un lugar alejado de repente en tus serums, en un lugar alejado. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo mido la presión venosa central? Entonces, el concepto fisiológico de la medida de la presión venosa central, vamos a imaginar esto. Más o menos, vamos a ver esto. A ver. Así, así. Yo te voy a dibujar para que tú más o menos entiendas a qué tenemos que apuntar. Entonces acá vamos a poner así. Normalmente se dice que un paciente debe echado en 45 grados, vamos a poner acá, echado en 45 grados, más o menos está echado así en 45. A esa altura, nosotros tenemos que pasar una línea imaginaria por la horquilla external. ¿Sí? Justamente el ángulo de Lewis, acá, Luis, el ángulo de Luis. Entonces, ahí, tenemos que pasar ahí una línea imaginaria. Entonces, en esa línea imaginaria, en esa angulación, se dice de que hay 5 centímetros hacia abajo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que medir? Tenemos que medir el latido del pulso y medir cuántos centímetros hay del latido del pulso hacia la horquilla más o menos. Y ahí me va a salir un número en centímetros. ¿Y cómo yo lo puedo medir, doctor? No, cosa, pero ¿cómo lo voy a medir exactamente? Una regla que lo echan generalmente al paciente
Se coloca al costado una soporte y se coloca un centímetro. Y el centímetro se pone a la altura justamente de ese ángulo de Lewis y se pone cero acá hacia arriba. Entonces, donde comienza a actuar la onda, ya tienes los centímetros. Entonces tú dirás, la presión venosa central será esto, la suma de X a 5. Y ahí tienes la presión venosa central. Eso es cuando tú quieres hallar la presión venosa central. Pero mira los requisitos técnicos que te he dicho, ¿no? Pero cuando es reconocimiento de ondas, tienes que tenerlo en el monitor y se coloca un catéter y luego se reconocen las diferentes ondas. Mira, tienes unas ondas de una onda A, una onda X, una onda V, una onda Y. Si uno quisiera estudiar las ondas, acá voy a ponerle, mira cómo son las ondas, A, V, X, entonces son diferentes ondas. Entonces, ¿qué preguntan con respecto a esto? Mira, en primer lugar, en primer lugar, hay que entender de que la onda A es la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, hay una fuerza que sale hacia arriba, y entonces se levanta una onda A. Luego se relaja la aurícula, entonces yo le digo relax. Cuando se relaja, sale la X, para que tengas en cuenta. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? Yo hago esta letra, mira. Sí, como para que te acuerdes de qué. De dos L's. Como si fuera una V, dos L's. De llenado. Se llena nuevamente la aurícula, hay llenado. Y luego, ¿qué pasa? Sale, ¿no? Se abre la válvula tricúspide y ahí se forma el Y. Yo le digo, y sale. Para que te acuerdes de que sale la válvula, se abre la válvula tricúspide y pues y sale la sangre. Entonces, en la fibrilación auricular, ¿qué onda no hay? No hay la onda A. Pregunta de examen, no hay onda A. Las ondas X y las ondas Y las preguntan en dos patologías. Las dos se vuelven profundas en dos patologías. Las dos pueden volverse profundas en estas patologías. Las dos. Pero hay una que se profundiza más que la otra en una de estas patologías. Por ejemplo, la onda X se profundiza más que la Y, las dos se profundizan, pero la X más que la Y en el taponamiento cardíaco. Y la onda Y se profundiza más que la X, las dos se profundizan en la pericarditis constrictiva. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes la mnemotecnia, ¿no? De taponamiento cardíaco, tapar el sexo paradójico. ¿Qué significa? Taponamiento cardíaco, asociación con onda X, pulso paradójico. Tapar el sexo paradójico. Y en el caso de la pericarditis constrictiva le digo pericus, que es pericarditis, es esta parte de acá, para que te acuerdes de pericarditis constrictiva, la onda Y profunda, ¿sí? Y el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es cuando una persona inspira, normalmente, ¿qué pasa con las venas cuando uno inspira? La sangre, como si el corazón chupara, cuando uno inspira, entonces la sangre se colapsa, la vena se colapsa, mejor dicho. Pero cuando uno hace, en vez de que se colapse, aumenta. Eso es porque hay algo que no deja que el corazón se distienda. Generalmente puede ser algo externo, puede ser agua, taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, mejor dicho, o algo fibrosado que atrapa el corazón, una pericarditis constrictiva. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mapeado en la cabeza como alternativas para poder responder. Entonces, esos son los famosos efectos de la inspiración que vamos a tener en estos pacientes y definitivamente, vamos a ver que el famoso signo de Kussmaul en una patología que generalmente lo preguntan con pericarditis constrictiva, así como el pulso paradójico con taponamiento cardíaco. Pero valga la aclaración que tanto taponamiento, escúchame, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva, las dos pueden hacer pulso paradójico y Kussmaul. Pero más Kussmaul hace la pericarditis constrictiva y más pulso paradójico hace el taponamiento cardíaco, para que lo tengas sumamente mapeado.
La generación del pulso arterial es una forma de ver cómo está funcionando el sistema aórtico de salida. ¿Por qué? Porque básicamente las preguntas de pulso vienen con aorta. Así de sencillo. Es más que evidente. Entonces, vamos a ver que cuando uno se contrae el pulso y uno lo toca, tenemos una onda sistólica y tenemos pues la parte depresiva que es la diastólica, ¿no? Incluso tenemos la incisura dícrota, que es en la apertura de esta valvulilla aórtica que podemos tener mapeada. Bien. Voy brevemente a decirte qué es lo que hay que tener en cuenta. Cuando uno palpa pulsos, ¿cuáles son los pulsos que tienes que palpar? El ser humano normalmente tiene muchos pulsos, pero no todos se van a palpar, pero nos da información. Normalmente los pulsos se ponen en X, estos dos cruces, mejor dicho, es un pulso normal. Cuando tengo tres cruces, el pulso está aumentado y cuando tengo una cruz, el pulso está disminuido. Lo voy a poner como disminuido. Pero quiero que te borres de la mente el famoso pulso más menos. No existe el pulso más menos. Es un pulso disminuido. No pongan nunca más menos, mejor pongan raya. No, no, no siento, doctor. Y es normal. ¿Por qué? Porque palpar pulsos es difícil. Nosotros palpamos pulsos y muchas veces no se siente y luego cuando le hago la ecografía, siento el pulso. O sea, siento el latido y veo el flujo todo. Entonces nunca te juzgas, ¿no? Pero sí hay que saber ciertas, como se dice, topografía, relaciones para poder al toque sacar los pulsos, ¿no? Tenemos que dominar eso, ¿no? Para poder sacarlo rápido. Ahora, ¿qué pulsos normalmente vamos a medir? Vamos a medir los pulsos en orden de arriba hacia abajo. Primero el cuello. Entonces tenemos pulso carotidio. Pero el pulso carotidio, ¿dónde se mide? Hay mucha gente que lo mide acá atrás del ángulo de la mandíbula. Mal. Si tú haces eso, le haces un masaje carotidio, lo puedes tirar en un síncope. El pulso carotidio se mide acá. Ven la punta acá, esta parte, justo en la salida, la excrescencia de la parte del cartílago tiroides, la famosa manzana de Adán, para los caballeros, ¿no? Pero en realidad todo se le ve. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tres dedos, tocan acá y van llevándolo hacia el costado. Y ahí te latido, ahí te latido. Pulso carotídeo. Si tú lo haces acá arriba, puede haber una placa y puedes dañar al paciente, incluso hasta se puede, hay casos que se ha sincopado por un reflejo vagal, pero también hay casos donde de hecho incluso hasta se ve. Imagínate, entonces bravo, ¿no? Luego, los brazos, siempre comparando brazos y piernas en general. Tenemos el pulso braquial, parte interna, tres dedos, 2 centímetros encima de la flexura, braquial. Radial, tres dedos, justamente acá, guárdate, fíjate el dedo gordito, radial, que tiene dos falanges. Cubital, tres falanges, porque nunca te vayas a confundir, porque de caso. Entonces, radial, listo. Doctor, ¿y el cubital no es necesario? Normalmente no, porque radial es suficiente. Cubital nunca palpamos, a menos que vayamos a sacar la radial, ¿no? Para de repente un bypass sacas la arteria radial, entonces vamos a mirar el flujo cubital para ver que hay arco palmar completo y se compense. Luego vamos al miembro inferior. Nosotros normalmente, personalmente los cirujanos cardiovasculares palpamos el abdomen debajo del ombligo, 2 centímetros, y si es delgado se puede palpar mejor. Profundizamos en la aorta, pero normalmente la gente no lo toca, ¿no? No lo palpa. Pero nosotros nos lo palpamos, ¿no? Por eso que acá no te lo pongo porque es una cosa más de la especialidad. Pero todos sí deben palpar pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el pulso perio. Cuatro pulsos son para el miembro inferior que más usamos nosotros, señores. Lo tienen que tener bien mapeado. Femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Suficiente. Y con eso tenemos que comparar siempre de derecha a izquierda. Entonces ya tienes la palpación de los pulsos, muy importante, y compáralo siempre. Vas palpando femoral de derecha, femoral de izquierda, popliteo derecha, popliteo de izquierda, tibial posterior de derecha, tibial posterior de izquierda, pedia de derecha, pedia izquierda. Siempre ponlo así y vas mapeando más o menos cómo está. Los pacientes diabéticos generalmente tienen ausencia de pulso tibial posterior y pedio. No te vayas a asustar un día. De repente estás tocando varios pacientes y dices, Dios mío, no palpo nada. ¿No? No, y es que te toca un montón de pacientes diabéticos, más de 10 años los diabéticos ya tienen casi ausencia de pulsos. Entonces son pulsos que prácticamente tan calcificada está la arteria que no late ya, solamente pasa como flujo, pero ya no late. En cambio, un pulso es cuando una arteria todavía está más elástica, pues sí puede transmitir mejor
la sonido, como se dice, el flujo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, tenemos el pulso Zeller. Nos preguntan el pulso Zeller. El pulso Zeller es un pulso grande que se ve mucho en la insuficiencia aórtica severa, ¿no? También le llaman pulso en martillo de agua, para que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Es un pulso bastante importante a recordar. Luego tenemos el pulso parvus tardus, que se ve mucho en la estenosis aórtica severa y es el pulso más preguntado de la historia. El segundo pulso más preguntado de la historia es el pulso paradójico. Después del parvus tardus, el paradójico es el más preguntado de la historia. ¿El paradójico de qué trata? Trata de que aparentemente tenemos una compresión externa y nosotros normalmente cuando inspiramos, ¿qué hacemos? Aumentamos nuestro retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso aumenta la presión arterial. Lógico, pues, ya lo hemos visto. Pero aparentemente en estos pacientes, cuando uno inspira, como tienen una cosa externa que los está comprimiendo, puede ser un derrame pericárdico, el ventrículo no se distiende adecuadamente, entonces se distiende hacia adentro. Y al hacer esto, ocupa espacio del ventrículo izquierdo, haciendo que el ventrículo izquierdo se llene con menos sangre y salga menos volumen. Por lo tanto, hay una caída de presión. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Si hay una presión arterial sistólica, si la presión arterial sistólica cae más de 10, si la presión arterial sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio en una inspiración, entonces estaremos hablando ante un caso de un pulso paradójico. Si cae más de 10 milímetros de mercurio, estaremos hablando de un pulso paradójico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos preguntan más, ¿no? Preguntan más pulso paradójico y pulso parvus tardus. Luego tenemos los otros pulsitos. Tenemos el pulso del difference, que son pulsos que se ven mucho en la doble lesión aórtica. Doble lesión aórtica, no lo han preguntado nunca, pero pues, ¿qué es doble lesión aórtica? Cuando hay estenosis más insuficiencia en un mismo paciente. Primero es estenosis y luego es insuficiencia. Por ejemplo, la fibra reumática puede hacer eso. Y lo que vemos son dos picos a nivel sistólico y un pico a nivel diastólico, ¿no? Se puede ver eso. Luego tenemos el dícroto. En el dícroto tenemos un pico sistólico y un pico diastólico y el dícroto se ve mucho en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y luego tenemos también el pulso alternante. El pulso alternante también se ve bastante en la insuficiencia cardíaca, pero muy avanzada. ¿Lo han preguntado alguna vez? Es cuando tú tienes un pulso fuerte y luego pulsos chicos y luego pulso fuerte y luego pulsos chicos de manera irregular, ¿no? Porque es un paciente que aparentemente tiene una arritmia en un estado de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, eso es lo que generalmente se pueden presentar. Entonces, el pulso arterial nos va a ayudar mucho. Háganlo con 3 dedos y sobre todo para tener referencia de cuáles son los que más nos van a operar. Con respecto a los soplos, no hay que dominar todos los soplos, no hay que saberse cada soplo a dónde va, a dónde viene, no, nada que ver. Para poder dominar los soplos, recomiendo que ustedes aprendan esta mnemotecnia que me sirve mucho a mí. Yo tenía que pasar visita a 30 pacientes y tenía una hora, créeme que tenía que tener una idea rápida de qué cosa estaba explorando. Entonces era imposible poder hacer todo eso en tan poco tiempo. Entonces tenía que ver la manera de poder distribuir un poco la estrategia de poder analizar eso. Entonces, OSIM me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque me habla del origen del soplo, me dice si es sistólico o diastólico, a dónde irradia y qué maniobras pueden hacer de que aumente o disminuya el soplo. Para esto, quiero que recuerdes lo siguiente. De 10 pacientes que entran a un hospital por un problema valvular, 9 son de origen izquierdo y uno es de origen derecho. Y de estos pacientes de origen izquierdo, la gran mayoría, casi 80%, son aórticos y un 20% son mitrales. Entonces, de acuerdo a esta estadística, van a salir las preguntas de los exámenes. Entonces, tenemos que saber cómo se va a originar el soplo. Para poderte enseñar esto, quiero que te imagines que tienes una persona sin cuello. Quiero que te imagines esto. Ahí está, una persona sin cuello. Entonces, y acá está la persona. Imagínate que esta persona se volvió presidente y le han dado su banda presidencial. ¿Por qué te digo esto? Porque los soplos lo vas a originar, lo vas a estudiar así. ¿Y cómo? Mira, normalmente hay dos lugares donde uno tiene que comenzar el origen del soplo. Lo puedes ver aquí o lo puedes ver aquí. ¿Por qué? Porque los soplos que están acá arriba generalmente están en el segundo espacio intercostal, del lado derecho. ¿Te das cuenta?
Y los soplos de acá abajo están en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Y acá en el segundo espacio intercostal, propiamente, pero al costado del paraesternal, ¿no? Derecho, paraesternal derecho. ¿Y por qué, doctor? Porque si tú escuchas más fuerte abajo, si tú escuchas más fuerte acá, fácil que el origen es mitral, ya que te estamos hablando del lado izquierdo. Si escuchas más fuerte arriba, fácil que el origen es aórtico. Qué interesante. O sea, yo ya puedo más o menos saber si es origen aórtico o mitral. Sí, sí, claro que sí. Y eso te va a ayudar muchísimo. Mm, ya voy viendo, doctor. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después del origen es si es sistólico o diastólico. Entonces tú tienes aórtico con insuficiencia, aórtico con estenosis, mitral con insuficiencia, mitral con estenosis. ¿Sí? Entonces normalmente, ¿qué encontramos? Que el aórtico que tiene insuficiencia es diastólico. La estenosis es sistólica. Y en el mitral, al revés. La insuficiencia es sistólica y la estenosis es diastólica. Ya voy entendiendo, doctor. Entonces, más o menos vas jugando. Si te das cuenta, vas jugando. Puedes ir relacionándolo si quieres, haciendo las mnemotecnias que tú quieras, pero ya estás jugando. Ahora, la irradiación. ¿De quién te van a preguntar la irradiación? Mira acá, de la estenosis aórtica. ¿Irradia dónde? Al cuello. De la insuficiencia aórtica no te van a preguntar nada. Solamente que te van a decir que de la insuficiencia aórtica, que hay un soplo, un epónimo, que se llama el soplo de Austin Flynn. Y de la mitral, doctor, la irradiación, de la mitral, la irradiación de la insuficiencia mitral, esta irradia a la región axilar. Y la estenosis, doctor, la estenosis tiene unas palabras claves. Generalmente hablamos de chasquido de apertura, de retumbo diastólico y lo que es el refuerzo presistólico, que es cuando se contrae la aurícula, pues, se contrae la aurícula. Mm, eso es lo que tengo que dominar, ¿no? Y luego vienen ¿qué? El estudio de las maniobras. Solo eso te van a preguntar, nada más. Y mira, en el caso de las maniobras, ¿qué hay que reentender? Concepto básico. Concepto básico. Si yo inspiro, ¿qué hago? Si yo inspiro así, aumento el reflujo, el retorno venoso, mejor dicho, y aumentan los soplos. Sobre todo del lado derecho, ¿no? Sobre todo del lado derecho, más que el izquierdo, ¿no? Eso se llama maniobra de Rivero Carvalho. Es un signo. Pero aumenta el soplo con la inspiración. Claro. ¿Y qué pasa si yo hago valsalva? O sea, pujo. Mm. Si yo pujo, disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuyen los soplos. Entonces, por naturaleza, todos los soplos, todos aumentan con la inspiración y disminuyen con el valsalva. Entiendo ya. Excepto dos. Todos, todos, excepto dos, que se comportan al revés, que más bien con valsalva aumentan y con inspiración disminuyen. ¿Quiénes son ellos, doctor? El prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Mira acá. ¿Qué tienen en común el prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Que están ocupando ¿qué cosa? Ocupan espacio, por lo tanto hay poquito espacio en el ventrículo. Al haber poquito espacio en el ventrículo, ¿qué cosa hay? Hay menos volumen. Y con la contracción, al tener menos volumen, va a sonar más, va a haber más sonido, va a aumentar el soplo. Claro, pues menos volumen, menos presión, diferencia de presión más soplo. Entonces es importante recordar este orden para todo lo que nos van a, no, todas las preguntas que nos van a hacer con respecto a soplos. No existe el soplo
Dicen, ¿no? Algunas dicen, "Pues, doctor, me dice que yo tengo un soplo en el corazón, me han hecho, pero me dice que es un soplo funcional, porque tengo anemia. Los soplos funcionales pueden ser sistólicos, o sea, los soplos inocentes pueden ser sistólicos, pero jamás, jamás un soplo inocente, jamás, voy a escribirlo bien para que no, pues no me vayan a decir, ay, doctor, usted no me dijo que era un soplo inocente. Y te voy a poner acá. Jamás un soplo inocente es diastólico. Jamás. Y no te olvides también esto, siempre el origen, y si quieres seguir la irradiación, tienes que guiarte el origen. Si te das cuenta, soplos del lado derecho no te va a venir. Solamente hay un epónimo que te va a venir en los soplos del lado derecho, que es en la insuficiencia pulmonar, que es el famoso soplo de Graham Steele. En la insuficiencia pulmonar te ponen soplo de Graham Steele. En la insuficiencia pulmonar. Nada más. Así quiero que tú estructures tus soplos. Incluso ahorita mismo, como los soplos se escuchan mejor con la campana, tú mismo puedes comenzar a practicar y vas a orientar o sim y comienzas, ¿no? Ta, 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 ta. El origen, la irradiación, origen, sístolo, diástolo, irradiación, maniobras, voy a hacer esto. Entonces ya comienzas a tener una forma de estudiar los soplos que te va a permitir responder y nos va a servir estos datos para los fundamentos clínicos que hacemos en cardiología. Con respecto a la fracción de eyección, solamente quiero decirte que la fracción de eyección es una medición que se hace de manera ecográfica y que su gol estándar es la resonancia magnética nuclear. ¿Qué quiero decir? Que la fracción de eyección es una relación entre el volumen que se sale del corazón, se llama volumen eyectivo, entre el volumen diastólico final. La palabra final en medicina lo usamos como tele. Entonces te pueden poner volumen telediastólico, volumen de eyección entre el volumen telediastólico. Esto te va a dar un porcentaje y con esto vas a sacar lo que es la fracción de eyección. ¿Ok? Normalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vas a ver que el 90% de la insuficiencia tiene fracción de eyección baja y hay insuficiencias cardíacas que son un 10% que tienen fracción de eyección normal, pero son insuficiencias cardíacas. Entonces, ¿cómo tú explicas que un paciente tenga fracción de eyección normal y tiene insuficiencia cardíaca? Eso vamos a explicar ahora. Para poder dominar esta relación, hay que entender, porque normalmente cuando se hace ecográficamente, se hace así, mediciones así, en planimetría, y con eso se van jugando las relaciones en la computadora. ¿Sí? Y luego tú vas a poder estratificar, ¿no? Es decir, una fracción de eyección normal es más de 50, teóricamente, más de 55. Entonces, cuando nosotros decimos 55 para arriba hasta 70, eso es normal. Cuando es menos de 50, esto es un límite. Y cuando es menos de 40, hablamos de deprimido, de acción deprimida. Entonces, fisiológicamente, si quisiéramos meter al ventrículo izquierdo a una cámara de fisiología, vamos a mirar este gráfico. Este gráfico resume, digamos, en 4 partes muy fáciles, el ciclo cardíaco. Doctor, tú me has dicho el ciclo es 5. Sí, pero te sumo un paso más todavía para hacer el gráfico. Mira, mira, acá tenemos la gráfica de volumen, presión. Primero, ¿qué ocurre acá? Doctor, acá decimos volumen telesistólico, o sea, está al final de qué? De la sístole. Sí, doctor. Y se está llenando, mira, se ha llenado. Pregunta para todos. El periodo de llenado hasta el final, ¿qué cosa es eso? Eso es diástole, doctor. Correcto. Comienza primero con la diástole. Está llenándose. Luego que se llena, ¿qué pasa? Comienza la contracción isovolumétrica. ¿Pierde volumen? No, no pierde volumen porque dice isovolumétrica, pero sí elevó la presión. Y luego llega un punto que se abre la válvula aórtica y viene ¿qué cosa?
la eyección. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Todo esto, hasta acá, ¿qué cosa es? Sístole. ¿Y luego qué pasa? Luego se cierra la válvula aórtica y comienza, ¿qué cosa? La relajación isovolumétrica. Entonces comienza acá la diástole. Y luego se llena. Y lógicamente el llenado es llenado rápido y la contracción auricular, ¿no? Que genera la diástole. Entonces, normalmente cuando tenemos un gráfico en fisiología, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ¿no? Yo le aprendí así. ¿Miren? Yo hago así. La D de diástole, para acordarme que de acá hasta acá es la diástole. De acá hasta acá es la diástole, ¿no? Y luego me acuerdo de lo de arriba, ¿no? Acá comienzo así, como se dice, para formar la D, ¿no? Hago así, les digo la diástole. Y luego ya viene lo que sobra, pues, la sístole. Entonces, esto van a ser campos importantes que resumen gráficamente un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco. ¿Ya? Normalmente la mayoría de enfermedades tienen fracción baja, porque el corazón no contrae bien, pero hay un grupo de enfermedades, que es el 10%, pueden ir con fracción de eyección baja, perdón, mejor dicho, fracción de eyección normal y tener insuficiencia cardíaca. Estos de aquí, generalmente son estos grupos de acá. Son enfermedades que ocupan espacio del ventrículo y como se llena con poca sangre, sale poco. Entonces, si tú divides lo poco que sale entre lo poco que se llenó, la fracción sale normal, pero salió poco. Es insuficiencia. Ahora lo entiendo, claro, porque la fracción es una relación, bueno. Entonces, si usted tiene una enfermedad, cualquiera de estas, y las que tú quieras agregarle, que son de depósito en el corazón, y ocupan un espacio del ventrículo, entonces se llena con poco. Y cuando se contrae, saldrá poco. Pero cuando tú divides ese poco entre este poco, la fracción sale como que normal. Pero la gente dice, tiene fracción de eyección normal. Pero, ¿por qué está en insuficiencia cardíaca? Porque bota poco, porque está ocupando una enfermedad, está ocupando espacio en el ventrículo. Y así es como se fundamenta la fracción de eyección normal y la fracción de eyección baja. Lógicamente, en las preguntas, casi todas son de fracción de eyección baja. Todos los casos clínicos de insuficiencia cardíaca son fracción de eyección baja. Cuando ya comienzas a tener, como se dice, sospecha de una fracción de eyección normal, cuando específicamente te hacen preguntas dirigidas a enfermedades por depósito en corazón. O sea, ahí ya más o menos te va acercando a ese patrón. Y con respecto al edema, solamente hay que recordar lo siguiente. Acá te pongo los mecanismos de producción del edema. Los mecanismos de producción del edema pueden ser el aumento de la presión hidrostática, la reducción de la presión oncótica, el aumento de la presión hidrostática linfática o el aumento de la permeabilidad capilar como en las quemaduras. ¿De qué quiere decir esto? Mira, lo voy a dibujar acá. Voy a dibujarlo aquí. Yo tengo un vaso y acá el vaso tiene tejido endotelial. Si yo tengo uno, aumento de la presión hidrostática, la presión del agua sale. ¿Eso puede ocurrir dónde? En una insuficiencia cardíaca, o sea, por un aumento de la presión hidrostática. Es un edema frío, bilateral, duro, es típico del cardíaco. Frío, bilateral, duro. Si yo tengo, voy a poner otro color, una reducción de la presión oncótica, o sea, las proteínas han disminuido. Como disminuyen las proteínas, el agua sale. ¿Por qué? Por diferencia de gradiente osmótica. Entonces, esta otra, esta que lo jala y sale. Eso puede ocurrir en el síndrome nefrótico. Eso puede ocurrir en el síndrome nefrótico. Entonces, por una disminución de la presión oncótica. Y esto generalmente es un edema blando, tibio, para que tengas, ¿no? Y lógicamente bilateral, pero a la vez agarra tejido conjuntivo laxo, por eso que vas a ver que en los párpados también vas a tener hinchada la cara de estos pacientes. Estos son los que más nos preguntan, pues, ¿no? Las causas renales y las causas cardíacas son las más importantes en los edemas que nos preguntan como un tema clínico, como tema clínico.
pero, pero, no es necesariamente los más frecuentes que uno ve para poder recordar. Ah, mire, doctor, nosotros lo que más vemos en la práctica diaria, en causas de edema, el primer edema que vemos es el edema venoso por insuficiencia venosa. Hacemos una ecografía y con eso descartamos la insuficiencia venosa. O sea, usamos un ecodoppler para estudiarlo y con eso descartamos la insuficiencia venosa. Después de eso, siempre estamos pensando en el corazón y ahí vendría ya la insuficiencia cardíaca. Luego estamos pensando en quién? En el riñón, donde vendría la parte nefrítica propiamente y nefrótica, ¿no? Entonces, en orden, ¿no? En orden. Primero venoso, segundo cardíaco, tercero renal. Casi todo un poquito más alejado, ya están los componentes de mixedema o de cirrosis, un poquito más alejado. Y también es frecuente ver el linfedema. Y aquí lo vamos a ver porque hay una ¿qué? Una obstrucción a nivel linfático. Normalmente, un tejido le llega sangre por la arteria y se va por la vena. Normalmente ponte que te llega a 100 por la arteria y por la vena se va 90%. Y un 10% se va por el linfático. ¿Y el linfático qué pasaría si se obstruye? Se comienza a retener también agua. Entonces, cuando tengo un paciente linfático, generalmente el linfático tiene una característica. No duele, puede ser unilateral o bilateral, es blando. Eso es típico del linfático. En el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente del linfedema que vemos en el día a día? A los pacientes que le han quitado el cáncer de mama y se han volado todos los ganglios linfáticos axilares, entonces el brazo se le comienza a hinchar. 80% se puede manejar con compresiones especiales, con medicina física y rehabilitación. Y un 20% puede ser que necesite una cirugía. Se le hace como se le dice, una transposición de ganglios linfáticos para que ayude a drenar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los que más, o sea, la etapa más, la más avanzada del edema? La etapa más avanzada es la nasarca, donde vas a encontrar edema en todo lado. Edema en el abdomen, citis, edema en los miembros inferiores, edema en el pulmón. Vas a encontrar incluso, puede ser que lo encuentres congestivo o con derrame pleurales asociados también. Entonces ya tú te dices, tengan nasarca, están teniendo cavidad torácica, abdominal, tienen las piernas, o sea, tengan nasarca total el paciente. Entonces, como para que ustedes puedan tener en cuenta. La insuficiencia renal también hace edema, claro. ¿De qué tipo? Mezclas. Si está tapada, el riñón está tapado de una insuficiencia renal por aumento en presión hidrostática, hace su predominio será aumento de presión hidrostática. Si es una insuficiencia renal y que se ha agregado un componente nefrótico, también habrá pérdidas de albúmina y también tendrá un componente mixto entonces de edema. Esto te lo digo para que ustedes puedan tener en cuenta cómo deben enfocar el edema. Todo edema que vean, piensen primero en insuficiencia venosa, después problemas cardíacos, después problemas nefróticos. Hay que hacer manejo de los edemas. Uno normalmente se guía de las clasificaciones de edema de acuerdo al tiempo de la descompresión hasta la recuperación. Por ejemplo, un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4. ¿Qué variable se utiliza generalmente? El grado de depresión y la desaparición nuevamente en tiempo. Pero es un tema más académico que nunca te va a venir porque es un tema de semiología, pero lo que sí hay que recordar que los edemas generalmente, no, la mayoría de las personas deberíamos, si tuviéramos una insuficiencia, tener edemas del tobillo para abajo. Algo que sí quiero recordar es que las personas de aquí para abajo podría haber por un problema venoso, ¿no? Pero de la rodilla para abajo, no. Acá es patológico 100%, desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad, esto está avanzado, y en cambio se podría incluso hasta algunos fisiológicos del tobillo por abajo, ¿no? Como por ejemplo a gestantes que retienen más agua, se le podría tomar en cuenta, pero de rodilla para abajo, cuando tú ves a cualquier edema, rápidamente enciende las alarmas y mira, y eso no es no normal, eso no debería ser lo normal, y ya tienes que actuar con este paciente. Con respecto al síncope, hay que enfrentarlo de esta manera.
te voy a llevar de la mano con el síncope, mira. El síncope es la pérdida repentina y transitoria de la conciencia. La causa, la mayoría de las causas, no se sabe, es idiopática, y lo primero que siempre hay que descartar son patologías cardiovasculares, lo primero que hay que descartar. A la cabeza, las arritmias, por ejemplo, el bloqueo de tercer grado. Puede haber difusión miocárdica como el infarto, vascular como un síndrome aórtico agudo, o valvular como la estenosis aórtica severa. Y de las causas no cardiovasculares, que estas son las causas, digamos, más frecuentes y benignas, gracias a Dios, siempre hay que descartar primero cardiovascular, pero lo más frecuente y benigno son causas no cardiovasculares. Y acá vamos a encontrar a quiénes, los reflejos. Puede haber un reflejo vasovagal, como una emoción violenta, el dolor, por ejemplo, un balazo, ¿no? Y te caes, ¿no? Es un síncope por emoción violenta, un reflejo vago vagal, ¿no? No tanto porque te han disparado y te está desangrando, sino por la emoción violenta. El dolor también fuerte puede llevarte a desmayarte, pero esto es vasovagal, ¿sí? Bipedestación prolongada también te puede llevar al desmayo. Cuando uno orina, los pacientes mayores o tose o están defecando y pujan mucho el abuelito, se puede desmayar. ¿Por qué? Porque hay un reflejo vago vagal. Eso hay que tener cuidado. También puede haber reflejos del seno carotidio, ¿no? Sobre todo el masaje del seno carotidio o los que se colocan la corbata y están un poquito con el cuello hinchado y también podrían tener esto, ¿no? Entonces recuerde que los reflejos son los que vamos a ver bastante seguido y son los más frecuentes y benignos. También tenemos los ortostáticos, por ejemplo, tenemos los pacientes con neuropatía diabética, ortostatismo neurógeno, los que están mucho tiempo prolongado en cama y se levantan, también van a ser ortostáticos. Los que toman medicamentos como betabloqueantes o calcio antagonista también pueden dar, o pacientes que están en situación de hipovolemia también pueden dar ortostatismo. Con respecto a la clínica, no te olvides los pródromos, mareas, náuseas, la mayoría de ellos, y los cardíacos generalmente no dan pródromos, para que lo puedas recordar, ¿no? No dan pródromo, de frente, pum, se desmayan, ¿no? Diagnóstico electrocardiográfico lo primero. Y la mayoría descarta corazón y queda en un reflejo, ¿no? Pero si tú quieres seguir avanzando, que el paciente continúa, se puede valorar el ortostatismo. Se piden otras pruebas adicionales que puedan no ser causa de este tipo de eventos, ¿no? Y al final, el tratamiento es de soporte y de acuerdo a la causa, porque tenemos que analizar cuál es la causa que está motivando de que nuestro paciente esté sufriendo estos estados. Entonces, siempre clásica pregunta, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es lo primero que se descarta? ¿Cuáles son las presentaciones de origen más frecuente? Son benignas, malignas. Tipos de ejemplos en reflejos, vasovagales, del seno carotídeo, recuérdalo de cabeza. Y un método diagnóstico obligatorio en todo paciente con síncope, siempre es el EKG para que lo pueda entender presente.